Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Juan Pablo Farías Contreras, médico radiólogo y actualmente en el curso de alta especialidad médica en radiología torácica realizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Ciudad de México, junto con el doctor Fortunato Juárez Hernández, médico radiólogo con alta especialidad en radiología torácica. Presentaremos el caso clínico imagenológico en el área de tórax. Iniciando con la ficha clínica, se tiene a paciente femenino de 54 años, dedicada al hogar y siendo originaria y residente en Naucalpan, Estado de México, el cual se encuentra en el centro de nuestro país. En sus antecedentes más relevantes cuenta con hipertensión arterial sistémica de larga evolución y aparente buen control, además de exposición a humo de leña desde la infancia hasta la actualidad y un índice de exposición de 120 horas año. El padecimiento actual inició posterior al regreso de un viaje realizado al norte del país, el cual es zona fronteriza y colinda con el estado de Texas de Estados Unidos, presentando un cuadro infeccioso que se caracterizó por astenia, adinamia, hiporexia, fiebre no cuantificada, sensación de cuerpo cortado, tos con expectoración transparente y dorsalgia. Durante mes y medio recibió múltiples tratamientos médicos sin aparente mejoría, y es por ello que fue referida a nuestro instituto para su valoración. En la exploración física inicial destacó una frecuencia respiratoria de 22 por minuto y se detectó una adenopatía supraclavicular derecha que tenía una consistencia pétrea, unos bordes irregulares, estaba adherida a planos profundos y era dolorosa a la movilización. Medía aproximadamente 2 centímetros de diámetro. Y en tórax se auscultó estertores subcrepitantes en región supraescapular derecha, siendo el resto de la exploración física normal. En los laboratorios se observa una leucocitosis a expensas de una neutrofilia del 84% y una hiperglucemia sérica de hasta 351 miligramos por decilitro. En los estudios de imagen se tiene una radiografía de tórax con proyección posterior anterior, donde lo relevante es que existe un patrón de aumento en la radiopacidad por áreas de llenado alveolar y consolidaciones del espacio aéreo localizadas en el lóbulo superior derecho. Tienen una forma irregular, unos bordes imprecisos, tienden a la confluencia y presenta broncograma aéreo en su interior. Esta área condiciona una mala delimitación del perfil mediastinal adyacente y retracción del bronquio pulmonar ipsilateral. Coexiste además un patrón micronodular de forma difusa y bilateral. En la tomografía realizada 3 días posteriores a su ingreso, vemos o corroboramos los hallazgos vistos desde la radiografía, con consolidación del espacio aéreo en el lóbulo superior derecho y broncograma aéreo en su interior. Además, existen otras áreas de consolidación en los segmentos 6 y 10 derechos, pero de menor tamaño. Y en el lóbulo superior derecho, en el área de consolidación, además se identificó una imagen redondeada bien delimitada con centro de densidad aire y la cual correspondía a un área de cavitación. El patrón micronodular visto, vemos que existe una distribución centrilobular con algunos en apariencia de árbol en brote, haciéndonos pensar que la enfermedad presentada por la paciente tiene una diseminación endobronquial. En la ventana paramediastino se observa que los tejidos blandos a nivel del esternón y por debajo del plano cutáneo se observa un nódulo de forma irregular, bordes bilobulados y densidad de partes blandas, que tiene un reforzamiento heterogéneo postcontraste. En las estaciones ganglionares existen algunos crecimientos en el nivel 4R y 7, sin embargo, estos ganglios conservan la morfología ovalada y el hilio graso central. Las estructuras vasculares y el corazón son normales y corroboramos que las consolidaciones vistas son de aspecto homogénea. Durante su estancia intrahospitalaria se realizó una broncoscopía con toma de biopsia y cultivos del lóbulo superior derecho, sin embargo la biopsia fue negativa y no hubo crecimiento de algún patógeno. Esta radiografía fue el control a un mes de haber ingresado a la paciente, donde vemos que existe extensión y aumento en la radiopacidad de la consolidación del lóbulo superior derecho. Por ende, a 2 meses y medio de haber ingresado la paciente o de haber iniciado con los síntomas, estamos frente a una neumonía que no resuelve. Se deberán replantear todas las comorbilidades que puedan estar presentes en la paciente y que puedan mitigar una buena evolución, tanto clínica como radiológicamente,
en este caso. También debemos de considerar todos aquellos patógenos resistentes y que no respondan a un tratamiento convencional, como son la tuberculosis, la nocardia, la actinomicosis, los hongos y nunca olvidar las neoplasias pulmonares. El seguimiento en el tiempo a nuestra paciente, 4 años posteriores, vemos que existe el desarrollo de una cavitación en el lóbulo superior derecho, donde estaba el área de consolidación de mayor extensión y desaparición de las consolidaciones en los segmentos 6 y 10 ipsilaterales, pero persisten unos micronódulos aleatorios y engrosamientos de las paredes bronquiales. Y 8 años posteriores persiste la consolidación del lóbulo superior derecho, pero la aparición de una nueva de similares características en el segmento 6 ipsilateral. Vemos que las paredes son delgadas y de forma lisa. Al enfrentarnos a una neumonía que no resuelve con biopsia y cultivos negativos y que progresó hacia la formación de cavidades en las áreas de consolidación, los diagnósticos alternos deben ser considerados. Por ende, durante su hospitalización se le tomó una biopsia del ganglio supraclavicular derecho detectado desde un inicio y las fotos mostradas son cortesía del Dr. César Luna Rivero, quien es jefe del Departamento de Anatomía Patológica del INER y quien tiene alta especialidad en anatomía patológica del sistema respiratorio. En la primera imagen a la izquierda es una fotomicografía que muestra el ganglio linfático con distorsión de su arquitectura. Esto es secundario a la formación de granulomas bien estructurados. Y en la segunda imagen a la derecha tiene una tinción de Grocott donde se resaltan una gran cantidad de esférulas, algunas conteniendo endosporas y ser morfológicamente compatibles con coccidioides. Por ende, tenemos un diagnóstico final de coccidioidomicosis pulmonar y afectación ganglionar. De acuerdo a la revisión breve, se sabe que la coccidioidomicosis también es conocida como fiebre del valle y es una infección causada por dos especies casi idénticas. Por un lado tenemos el Coccidioides simitis y por el otro el Coccidioides posadaci. En la distribución mundial vemos que es exclusiva del continente americano, teniendo una mayor frecuencia el Coccidioides simitis en el Valle Central de California. En cambio, el Coccidioides posadaci predomina en las áreas desérticas de Arizona, Texas, Utah y en el norte del país, que si recordamos es hacia la zona donde viajó nuestra paciente, y en menor cantidad se encuentra en América Central y América del Sur. De acuerdo a la Epidemiología Nacional Mexicana, no es una enfermedad de reporte obligatoria. Por ende, los últimos datos epidemiológicos se encuentran en los años 90, donde se hacía mención de una tasa de incidencia de 0.5 a 1.3 casos por cada 100.000 habitantes, y en cambio en la República de Argentina, las provincias de Catamarca, La Rioja y San Luis reportan 2 casos por cada 100.000 habitantes en estas áreas endémicas. De acuerdo al ciclo de vida del coccidioides, sabemos que se encuentran en la forma saprofítica o infectante en el suelo de las áreas endémicas, que al ser movilizadas por grandes vientos, por el ser humano o por animales, pueden quedar suspendidas en el aire y ser inhaladas por el ser humano. Cuando ingresan a los pulmones, cambian de forma a lo conocido como esférulas. Estas también crecen y liberan unas piezas más pequeñas conocidas como endosporas, las cuales pueden diseminarse al resto de los pulmones o a otros órganos y convertirse en nuevas esférulas. Dentro del cuadro clínico, el 60% pasa desapercibida, sin embargo, también condiciona una inmunidad duradera. El 40% puede afectar el pulmón y el cuadro clínico va a depender tanto de la cantidad de esporas inhaladas y el estado inmunológico de cada paciente. Las manifestaciones pulmonares y el cuadro clínico pueden ser divididas en aguda, en diseminada y en crónica. La enfermedad aguda es el cuadro más comúnmente desarrollado, sin embargo es autolimitado y no puede distinguirse el cuadro clínico de alguna otra causa de neumonía adquirida en la comunidad. Un porcentaje menor puede desarrollar parte de los síntomas clásicos, atralgias y eritema nodoso, lo cual es conocido como reumatismo del desierto, y el 95% de estos pacientes tienen una recuperación completa. Lo característico por imagen son las neumonías multisegmentarias o con mayor predominio las neumonías lobares, que pueden ir desde un vidrio deslustrado hasta una consolidación
del espacio aéreo. En un menor porcentaje existe un patrón multinodular que predomina en los lóbulos superiores y región periiliar. En la mitad de los pacientes pueden desarrollar linfadenopatías, pero siempre asociados a la afectación pulmonar ipsilateral, y en menor porcentaje el derrame pleural puede ser secundario a la diseminación contigua de la infección del parénquima pulmonar adyacente. En la enfermedad diseminada se desarrolla en menos de 1% de los pacientes y es como una complicación de una enfermedad aguda. Y el patrón radiológico que predomina son los nódulos miliares de forma difusa y bilateral. Y en un menor porcentaje pueden desarrollar incluso un síndrome de distrés respiratorio agudo, lo cual se ve sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. En la enfermedad crónica desarrollada en un 5% de los pacientes se define como la persistencia ya sea de un cuadro clínico o de anomalías por imágenes mayor de 6 semanas. Y esta se caracteriza por el desarrollo de un nódulo a partir de una consolidación, lo cual puede incluso medir hasta 2 centímetros y relacionarse con vidrio ilustrado, consolidación o nódulos satélites, predominando sobre todo en las regiones anteriores de los lóbulos superiores. Otra característica, y es la vista de nuestra paciente, es el desarrollo de cavidades coccidioidales crónicas, que bien pueden desarrollarse a partir de una consolidación o de un nódulo. Si es a partir de una consolidación, las paredes son más delgadas y lisas, y si es a partir de un nódulo, como es en el ejemplo visto, las paredes tienen un mayor grosor, acordándonos que en las áreas endémicas hasta un 60% de estas cavidades son hallazgos incidentales. Y otra característica de la enfermedad crónica es las neumonías persistentes, que pueden desarrollar una neumonía fibrocavitaria que incluso puede imitar la reactivación de una tuberculosis o puede dejar cambios fibrocicatriciales. Dentro del diagnóstico laboratorial, las pruebas serológicas son las más utilizadas, sin embargo son insensibles en las etapas agudas. Por ende, el estándar de oro sigue siendo el cultivo o la identificación histopatológica del microorganismo. Y como conclusión, solo hacer hincapié que la coccidioides es una causa común de neumonía adquirida en la comunidad, ya sea en las áreas endémicas o en los viajeros a estas regiones. Y nosotros como radiólogos debemos de tener el conocimiento de la distribución geográfica no solo del coccidioides, sino de los diferentes patógenos, así como las manifestaciones radiológicas en etapa aguda o como secuelas. Esta es mi bibliografía. Muchas gracias.